Actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:44 y recuerda que con Global Bank tus fines de semana serán mágicos. Recibe 10 puntos Link o 3% cashback al pagar con tus tarjetas de crédito. Busca los comercios participantes en www.globalpromo.com.pa. Global Bank, primero la gente. Bien, y a esta hora vamos a conversar. Giselle, está con nosotros Eduardo Quiroz. Eduardo, bienvenido a Radio Panamá. Estamos Enrique Arosemena y Giselle Arévalo a sus primeras reacciones, ¿no?, por el anuncio que realiza el Ejecutivo el día de ayer. Buenos días, Enrique y Giselle. Saludos a toda la audiencia de Radio Panamá. Un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, la primera reacción es la de indignación y de mucha molestia. Creo que en un acto de improvisación nuevo por parte del gobierno, de una gestión que muestra no tener un equipo capacitado y más bien muy bajo de las expectativas que los panameños esperaban, han dejado que esta situación llegue a una situación crítica en uno de los sectores que más está aportando a la economía, exactamente a las puertas del año 2023, que va a ser un año difícil económicamente para el país. Entonces, es una combinación muy, muy perniciosa. ¿Por qué considero que es altamente preocupante la situación? Porque recordemos, en enero, y esto hay que repetirlo tantas veces como sea necesario, en enero de este año, hace un año, el gobierno nacional anunció que había llegado a un acuerdo con la minera y que habían definido la parte relativa a la economía, a los ingresos que iba a recibir el Estado y que ahí había un acuerdo. Luego entonces han transcurrido 11 meses y medio sin que haya la capacidad de cerrar un acuerdo con respecto a todos los otros aspectos, sin que hoy sepamos cuál es la realidad de esa discordancia. Eso me parece inadmisible. Ninguno de los dos comunicados, ni el primer comunicado, ni la declaración del presidente en la tarde de ayer, ni el comunicado de la empresa minera, le dicen a los panameños exactamente dónde está la diferencia y cuáles son los problemas. A ese punto conversábamos nosotros más tempranos acá también, licenciado, que hay mucha incongruencia, hay falta de información, hay comunicados, hay pronunciamientos del presidente que no se entendió bien a plenitud. ¿Qué está pasando realmente o qué podría estar pasando realmente que no dicen o no cuentan lo que está pasando realmente en la mina con el gobierno? Ese es casualmente mi punto, Giselle, el planteamiento de que hay una falta de información a los ciudadanos panameños. Miren, hay que siempre echar mano de la historia cuando se está en circunstancias como esta. Cuando estábamos en la década del 60, los momentos más difíciles y de mayor tensión en las relaciones con los Estados Unidos, negociando los tratados con respecto al Canal de Panamá. Un tema que, si se quiere, desde el punto de vista geopolítico, mucho más trascendental que la operación de la mina. El presidente Roberto F. Chiari se paraba ante el país y le decía de la A a la Z exactamente lo que estaba sucediendo, cuáles eran los problemas, dónde estaban trabadas las negociaciones y cuál era la posición del país, cuál era la posición de los panameños. Y se sometía después a una conferencia de prensa. El señor Cortizo le ha dicho al país a medias qué es lo que está sucediendo, ha querido hacernos ver que tiene una posición dura como país, pero no explica cuáles son los problemas, cuáles son las diferencias que se están teniendo. Y no explica, que es más grave, cuál es la posición del país, para que los panameños sepamos si quienes nos están representando están poniendo los intereses del país por delante. Y adicional a eso, no se somete a una conferencia de prensa. Ni él, ni su vicepresidente, ni su gabinete. Entonces, realmente aquí, ¿qué se está escondiendo? ¿Por qué hay tal nivel de improvisación? Para mí lo más grave en esto es la improvisación, que es de la que tenemos conocimiento. Si después nos damos cuenta de que también ha habido falta de compromiso en la defensa de los intereses del país, va a ser mucho, mucho más grave. Porque ninguna de los tres aspectos que están planteando son ejecutables. Es un engaño decirle al país que, ordenado el cierre de la mina, se va a poder mantener asegurar el mantenimiento de la mina en su operación. Se va a poder asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y se va a poder asegurar el que los trabajadores no tengan ningún perjuicio,
si la mina está cerrada. Entonces, ¿cómo va a cumplir con los tres aspectos que se plantean en el discurso de ayer si ninguno de los tres es viable ante un proyecto cerrado? A ese punto iba, señor Quiroz, y es que desde que se dio a conocer esta noticia se ha cuestionado mucho en redes sociales esa fuerza o ese ejemplo que da el gobierno de poder, que no puede mantener temas locales como la basura, mantenimientos de distintos espacios públicos en nuestro país, y se habla de cómo va a tener la capacidad de enfrentar la dirección para que las minas fluya y que no haya pérdidas. ¿Qué tan peligroso esto es para el país? Mire usted cómo han dejado llegar el estado de la red vial del país. Mire usted la situación del IDAN, donde no hay agua, donde usted se mete, no hay agua potable las 24 horas del día. Servicios básicos. Mire usted el estado de la infraestructura del sector educación. Si no ha podido cumplir con eso, ¿cómo le puede asegurar a los panameños que una inversión multimillonaria como esta va a ser salvaguardada? O hay que hacerse la pregunta, o todo esto es parafernalia, o todo esto es parte de un gran engaño, y hay otras motivaciones, y hay otros temas que son los que están discutiéndose tras bambalinas, y todo al final del día se va a resolver justo antes de que se acabe el año, y entonces fue un gran cuento toda esta historia. Entonces, muy, muy delicada la situación. Sobre todo, mi planteamiento y mi propuesta es el que se congregue un nuevo equipo negociador que le dé credibilidad al país y que defienda los intereses de los panameños. ¿Cómo un mal manejo de la mina podría traer repercusiones importantes a nuestro país? ¿O qué repercusiones podría traer a nuestro país? Mira, en esto yo creo que estamos como el Seguro Social, que se dice los panameños, no, que va a quebrar, va a quebrar. No, hay que decirle la verdad a los panameños. El Seguro Social está quebrado ya. Hace 2 años tiene déficit el programa de pensiones. Entonces, igual está pasando con la mina. Se nos dice que, bueno, que se va a asegurar su mantenimiento y tú preguntas, ¿cómo afectará esto a la economía? No, el concepto no es afectará. ¿Cómo está eso ya afectando? Internacionalmente, este es un tema que se está siguiendo por la envergadura. Este sector impacta a la economía de manera principalísima. Entonces, ya está afectando toda esta incapacidad en la negociación, haber transcurrido 11 meses sin que se haya podido llegar a un acuerdo. ¿Qué estuvieron haciendo? O sea, explíquenle al país, díganle, señores, en febrero pasó esto, en marzo pasó esto, en abril pasó esto, y vayamos dándole información a los ciudadanos de cuál es el estatus. Entonces, no es afectará, es ya está afectando la imagen del país, ya está afectando la economía, y el impacto en el sector laboral va a ser directo. No hay forma de que una institución financiera que le haya otorgado un préstamo o cualquier empréstito a un trabajador de la mina, hoy en día no esté levantando ese teléfono y a ver cómo esa persona va a seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Solo para poner un pequeño ejemplo del impacto que esto va a tener y las repercusiones expansivas que esta incapacidad de alcanzar un acuerdo que defienda los intereses del país ha traído. Oiga, pero ¿qué ocurrió? Porque el pedazo de la historia que yo no entiendo es que se hace un anuncio parecido al de ayer, donde estaban todos los ministros, que había un acuerdo. Entonces, no entiendo por qué la empresa no dice públicamente, no coincido con esto que ustedes han anunciado. Y dos, por qué el gobierno fue, bueno, el ministro Valderrama reconoció que fueron excesivamente pacientes. Yo le tengo que reconocer que lo admite, pero o sea, ambas acciones, al final del día, el que sigue perdiendo es el pueblo panameño, uno por una parte no ser sincera y el otro por ser demasiado paciente. Bueno, yo lo decía hace un momento, Enrique, ni el comunicado del gobierno ni el comunicado de la minera son transparentes. Son comunicados que simplemente llegan a anunciar que no se ha podido alcanzar un acuerdo. Esto para mí es muy grave, porque por lo menos del gobierno esperaríamos mayor transparencia y claridad
de cuál es exactamente el alcance de las situaciones en las que no se ha llegado a un acuerdo. Sería impensable que un equipo negociador durante 11 meses y medio haya estado hablando y no haya alcanzado algunos acuerdos. Tendrían que decir al país, bueno, se alcanzaron acuerdos en estos temas y no se alcanzaron en estos temas. Y en los temas en los que no se alcanzó acuerdo, ¿por qué no se alcanzó acuerdo? ¿Y cuáles son los puntos de diferencia? Es allí donde yo digo que la única salida que hay es la designación de un nuevo equipo negociador, preparado, capacitado y que sobre todo le dé credibilidad al proceso de acuerdo de negociación con la mina. Tratar de generar una nueva estructura a partir de este momento sería realmente complicado, realmente complicado. Yo no creo que el gobierno se haya preparado para eso. Si no se preparó para alcanzar un acuerdo, menos se va a preparar para esto. Y por otro lado, yo no creo que se trata de un asunto de paciencia. Creo que se trata de un asunto de negligencia. Cuando usted está negociando, usted va definiendo hitos. ¿Qué quiere decir hitos? Fechas en las cuales usted tiene que alcanzar soluciones a los distintos puntos de discusión o acuerdos, porque si no, no va a cumplir con la fecha final. Aquí pareciera que se dejó todo para último momento y en el último momento descubrieron que no había acuerdo. Y estábamos hasta la última hora del último día esperando que hubiese un anuncio. Eduardo Quiroz, candidato por la libre postulación, conversando con Radio Panamá sobre, bueno, este escenario y bueno, al final, como lo menciono, uno espera, ¿no? Que al final tengamos una información positiva porque yo comentaba más temprano que ya nos habíamos gastado hasta la plata. Efectivamente. Ya estaba hasta en el Seguro Social, los 350 millones. Yo creo que algo que ameritaría que cualquier panameño haga, entendiendo que estamos enfrentados a uno de los sectores que más está impactando la economía del país. Este sector se ha convertido en el sector más importante de exportaciones y en la inversión extranjera más significativa. Sería ir y ver el pronunciamiento del presidente Cortizo de enero de este año, en el que efectivamente le dijo al país, hemos alcanzado un acuerdo, este acuerdo representa 375 millones de dólares al año para el país y la forma en la que vamos a repartir estos 375 millones de dólares va a ser así, 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 así. Y como bien señala, nos repartimos en la plata sin haber cerrado el acuerdo. Altísima irresponsabilidad, alto nivel de improvisación, única salida, en mi opinión, la designación de un nuevo equipo negociador que le dé credibilidad al país y que pueda actuar producto de su capacidad de manera rápida para resolver este grave problema. Muchas gracias a Eduardo Quiroz por compartir con nosotros este análisis de esta situación de nuestro país. Que tenga buenos días.